A continuación, el rector de la Universidad de Magallanes, doctor Juan Oyarzo Pérez, se referirá al desarrollo de este nuevo año académico y a los desafíos institucionales. Muy buenos días. Un saludo al señor Intendente, don Jorge Fríes Añón, y en su nombre a todas las autoridades regionales que nos acompañan. Señores parlamentarios, senador Carlos Bianchi Chelech, también tenía anotado Juan Morano, pero parece que no alcanzó a llegar. Autoridades militares y eclesiásticas, conferencista doctor Gino Casasa, presidente de la Honorable Junta Directiva, don Gabriel González, señores vicerrectores, directivos universitarios, decanos, directores de departamento, señores académicos, funcionarios, alumnos, invitados especiales, señoras y señores. La verdad es que más que hablar del desarrollo de nuestras actividades del presente año 2017, que está lleno de desafíos, el eje central de esta conferencia está en el tema antártico. Y ese es un desafío que nosotros tenemos, por lo que ya voy a mencionar. Magallanes es una zona estratégica en el planeta. No cabe ninguna duda de ellos. Las y los estudiantes de los distintos niveles educativos, investigadores de diversas latitudes, instituciones originarias de otras partes de Chile que vienen a desarrollar proyectos y programas en nuestra región, y hasta los turistas lo confirman. Nuestra ubicación geográfica nos hace atractivos a nivel global. Estamos cerca de la Antártica, nuestra cordillera de los Andes se desmembra, como en todo archipiélago, de manera maravillosa en el macizo del Parque Nacional Torres del Paine y la cordillera Darwin. Las huellas del paso de los hielos hace miles de años se reflejan hasta la ciudad de Punta Arenas y poseemos un paso de agua que une a dos océanos. Últimamente hemos recibido denominaciones como laboratorio natural y puerta de entrada a la Antártica, cuyos significados sustentan decisiones políticas acerca de cuán conveniente es invertir los recursos públicos en ciencia. No obstante, somos más que una zona estratégica. Somos un ecosistema donde los habitantes jugamos un rol primordial. Hoy estamos comprendiendo la importancia del ser humano en el cambio de era y comenzamos a hablar del antropoceno. La próxima semana tenemos una charla sobre una doctora sobre este tema. Nos toca reflexionar acerca del rol regional, nacional e internacional en esta región enormemente influida por el continente antártico. Como ya lo señalara Alonso del Silla y Zúñiga hace más de 4 siglos, Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa, nuestra nación ha estado íntimamente ligada a la Antártica desde sus orígenes que se remontan a tiempos geológicos de más de 500 millones de años. Como Universidad de Magallanes, sintonizamos cada vez más con ello. La ciencia antártica y subantártica es una de nuestras 4 líneas prioritarias de investigación, como se indica en nuestro plan estratégico. A esto se suma el programa Gaia Antártica, que iniciamos con fuerte respaldo del Ministerio de Educación y que permitió avanzar en la tarea de antartizar nuestra formación, nuestra investigación y nuestra vinculación con el entorno. Hoy contamos con un magíster en Ciencias Antárticas acreditado, que incluye alumnos extranjeros de Europa y Norteamérica, un diplomado antártico, un minor, un doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas, que comenzó este año,
único en Latinoamérica, y diversos cursos que incorporan materias antárticas. Además, incorporamos a una docena de activos investigadores antárticos y subantárticos de excelencia, enriqueciendo las mallas curriculares de varias carreras y aumentando nuestro nivel de publicaciones, de recursos públicos, apalancados y de alianzas. Paralelamente, estamos participando en 3 proyectos emblemáticos como parte del plan especial de desarrollo de zonas extremas que ejecuta el gobierno regional. El Centro Subantártico Cabo de Horno de la Reserva de la Biosfera, que lleva el mismo nombre y que se emplazará en Puerto William con vista al canal Beagle, en colaboración con la Fundación Omora y las universidades de Chile, Católica y Nortexa de Estados Unidos. El Centro Antártico Internacional, en conjunto con el Instituto Antártico Chileno, en proceso de licitación arquitectónica internacional. Y el Centro de Teledetección y Geociencia, que estará alojado en este campus universitario y que está planificado junto a la Dirección de Meteorología de Chile y al Servicio Nacional de Geología y Minería, entre otras instituciones. La Universidad de Magallanes se está convirtiendo en una institución con sello antártico real, acorde con la actual era del conocimiento científico que persigue entender y proyectar los efectos del cambio global que nos afecta como humanidad. Uno de los que nos ayuda a que así sea es el doctor en ciencia Gino Casasa Rogacinski, investigador asociado, exdirector del programa Gaia Antártica, con más de 100 publicaciones especializadas y estudios relacionados con la geofísica de glaciares, estudios de avalanchas, de nieve, interacciones climatológicas y datos satelitales, entre otros, con énfasis en los Andes meridionales y la Antártica. Por eso es un gran orgullo para nuestra universidad contar hoy día con él para inaugurar nuestro año académico 2017. Muchas gracias, Gino, por aceptar la invitación y también agradezco a todos ustedes por acompañarnos a esta charla. Muchas gracias. A continuación, daremos paso a la conferencia La Antártica, logros y perspectiva desde la Universidad de Magallanes, a cargo del doctor en Ciencias Gino Casasa Rogacinski, investigador asociado, exdirector del programa Gaia Antártica, con más de 100 publicaciones especializadas y estudios relacionados con la geofísica de glaciares, estudios de avalanchas de nieve, interacciones climatológicas y datos satelitales, entre otros, con énfasis en los Andes meridionales y la Antártica. Coordinador, líder del grupo de trabajo 2 del panel intergubernamental de cambio climático, que fue co-galardonado con el Premio Nobel de la Paz, año 2007. Con nosotros el doctor Gino Casasa. Bueno, es un honor y un placer estar aquí, así que muy bienvenidos todos, altas autoridades, colegas, amigos. Y estoy aquí representando un tema que, como bien dijo el rector, es uno de los pilares de nuestra universidad, el tema antártico, en estrecha relación con el tema subantártico, como vamos a ir viendo, pero que si sumamos el número de académicos, investigadores, colegas que están relacionados con este tema, sumamos varias decenas en la universidad. Así que el peso es más o menos grande en el sentido de estar representando un tema y muchas decenas de personas que están acá. Así que, sin más demora, y lo primero que hice fue cambiar el título, así que me van a disculpar. El título es ahora La Antártica y Fuego Patagonia, amenazas del cambio climático, una visión desde la Universidad de Magallanes. Entonces, tocar un poco este tema que bien decía el rector del cambio climático también, estrecha relación con la Antártica. Y empezamos hace
más de 300 millones de años con este supercontinente, Pangea, que luego se fracturó, se dividió en el continente del norte, la Eurasia, y el continente del sur, Gondwana. Y vamos a ver Antártica por aquí, muy unida, digamos, a todos los demás continentes en el sur, y obviamente con una estrecha relación en esa época, tanto la geología, biología, en fin, climatología. Para los que vieron esta película, la cuarta capítulo de La Edad del Hielo, justamente la deriva continental. Así que empiezan a fracturarse los continentes, movimientos de placas. Y mucho antes que Alfred Wegener, que en realidad desarrolló su teoría del origen de los continentes y los océanos, en este famoso libro, perdió lamentablemente la vida en Groenlandia, un gran glaciólogo, el Instituto Polar Alemán lleva su nombre, pero reconoció algo que, y lo llevó en la forma de una teoría científica, algo que ya habían reconocido naturalistas anteriores, y particularmente el tema botánico, Joseph Dalton Hooker, que había tenido la oportunidad de estar a bordo de las campañas del capitán James Cook, navegando los mares del sur y viendo asociaciones biológicas y también algo de geología en estas islas subantárticas y en los continentes donde recaló Cook. Y estamos hablando del orden de 1844, así que hay bastante historia y gente con una visión increíble para los medios que existían en esa época. Y bueno, aquí vemos los ensamblajes de fósiles, algunos muy emblemáticos como Glossopteris, esta flora, pero también obviamente fauna, a través de todos estos continentes que conformaban Gondwana y que luego fueron separándose, y Antártica obviamente migrando hacia el sur, hacia su posición actual y abriéndose estos pasajes oceánicos que permitieron a Antártica quedar aislada tanto atmosféricamente como en forma oceanográfica. Y estamos hablando que el pasaje de Drake o el mar de Drake se abrió hace unos 50 millones de años, pero en realidad las aguas más profundas hace unos 32 millones de años, cuando quedó totalmente circundado de esta corriente circumpolar, y también el estrecho de Tasmania, digamos, más o menos a la misma edad. Entonces queda aislada Antártica, queda muy al sur, en el polo sur, y por lo tanto es este gran refrigerador del planeta donde se originan, por ejemplo, las grandes corrientes oceánicas profundas. Y acá hay un tema todavía en discusión, pero bastante reciente, Ian Diel, en que, digamos, se dio cuenta que este arco de Scotia, formado aquí por la Georgia del Sur, la Sandwich del Sur, y lleva a la isla Elefante, que está por ahí, donde está nuestro prócer piloto pardo que rescató a Shackleton, ¿cierto? Entonces todo este arco eran aguas bastante someras hasta bastante reciente en el tiempo, pero ya a 30 millones de años, digamos, se logró, digamos, una circulación bastante efectiva, aislando Antártica y generando este gran hielo continental antártico, que es son los hielos más grandes del mundo y que modelan el clima no solo en forma hemisférica, sino, yo diría, tiene influencia, teleconexiones con básicamente todo el planeta. Se conocía poco de esta Terra Australis incógnita, y ya los griegos tenían la hipótesis que debía existir un gran continente en el sur que contrarrestara la masa continental del norte. Y lo llamaron Antártico, vale decir, opuesto al Ártico, donde había osos, entonces el continente opuesto a los osos allá en el norte, porque ya se conocía algo del Ártico. Entonces esta era la visión reflejada acá en un mapa de este cartógrafo flamenco hacia 1570. Pero James Cook realmente fue el que destruyó, uno de los que destruyó este mito de este gran continente, porque él navegó hasta la latitud 70 o algo así. No, tuvo la mala suerte que nunca pudo realmente acceder al continente antártico
fue parado por el hielo marino, pero por lo menos hasta la latitud 70 él observó que no había ningún continente. Así que a partir de ese momento, digamos, estamos hablando fines del siglo antepasado, se empezó realmente a conocer bien la geografía de la Antártica y que tiene varios récords, y todo debido al hielo. Entonces, magnífico ser glaciólogo y estudiar la Antártica en ese sentido, pero refleja este séptimo continente un 10% de la superficie de la Tierra, básicamente un 2% descubierto sin hielo solamente, más del 90% del hielo de toda la Tierra y alrededor del 70% del agua dulce de la Tierra. Y si se derritiese Antártica de un momento a otro, cosa que no se preocupen, no va a ocurrir, pero si se derritiese de un momento a otro, subiría el nivel de los océanos en forma global 55 metros. Entonces no es menor, digamos, la cantidad de agua que acumula la Antártica en forma de hielo. Después vamos a ir viendo, solamente están en jaque de aquí a fin de siglo, están en aumento las proyecciones, pero solamente 2 metros podrían derretirse de aquí a fin de siglo. El espesor medio del hielo es del orden de 2.000 metros. Siempre una pregunta a los alumnos de magíster: ¿cuál es la diferencia entre la Antártica y el Ártico? Y el Ártico tiene un espesor medio de, volvemos a la cifra de 2 metros, pero de hielo marino. Entonces tenemos que es un continente rodeado de océanos, al contrario del Ártico, que es un océano rodeado de continentes. Y hay casi prácticamente 5 kilómetros de hielo en las zonas más profundas, en la Antártica Oriental. Y es a la vez el continente más alto, más ventoso, más seco, más frío, todo debido naturalmente al hielo. Se creía hasta hace muy poco, y hablamos un par de décadas, que la Antártica era un continente muy estático, todo muy congelado. Recordemos que en el Polo Sur hay temperatura del orden de menos 55 grados Celsius promedio durante todo el año, mucho más frío en invierno, más calor en verano, pero muy congelado. Pero empezaron a reconocerse procesos muy dinámicos, tanto por la interacción con la alta atmósfera, como por la interacción con el sustrato, debido a este calor geotérmico, producto del decaimiento radiactivo de nuestro núcleo, que genera calor. Entonces, así como bajo incluso 3 kilómetros de hielo o más, podemos encontrar lagos subglaciales, el más grande de los cuales es el lago Vostok. Y algunos de estos lagos están conectados, hay todo un sistema hidráulico, y pueden algunos de estos lagos que están más aislados almacenar vida que tenga cientos de miles o incluso millones de años. Hay una interacción muy, muy relevante, obviamente con la atmósfera y la baja atmósfera, pero también con el océano. O sea, no solamente, digamos, desprenden témpanos, sino que estos témpanos y las masas de hielo que flotan se derriten. En fin, un montón de procesos muy dinámicos que nos cambiaron totalmente la visión de Antártica, con un montón de temas que podemos mencionar acá, aparte de los lagos subglaciales. El océano austral es uno de los grandes capturadores del exceso de dióxido de carbono que vamos a hablar, pero obviamente que tiene un límite. Entonces el océano se está acidificando, afectando la vida en el océano. Hay mucha vida microscópica que incluso nosotros tenemos grandes representantes en Chile sobre este tema, también acá en la universidad. El agujero de ozono, obviamente, y también tenemos especialistas. Corrientes de hielo, que son glaciares dentro del hielo, hielo que se desplaza muy rápido dentro de un hielo muy estático. Y eso se descubrió realmente hace pocas décadas. Y las famosas plataformas de hielo, que son estas las más grandes, pero básicamente todo el continente está rodeado de hielo. Hay tanto hielo que el hielo, como que no se diera cuenta, que fluye desde el interior y toca el océano y empieza a flotar, y puede llegar a flotar hasta 1000 kilómetros hasta que finalmente se desprende y se derrite. Y obviamente este tema del aumento del nivel del mar, que con eso amenazamos los glaciólogos a las fuentes de financiamiento con bastante éxito para que podamos seguir estudiando este tema, porque si no, países enteros, costeros, digamos, pueden inundarse. Este estudio, en el cual participaron 2 chilenos, el embajador José Redamale, director del INACH, y Marcelo Lepe,
también del INACH, investigador, juntó una cincuentena de investigadores de todo el mundo, prominentes, en que se sentaron a hacer una especie de ruta futura de cuál es el estado de la ciencia antártica. Estamos hablando de 2 años atrás, al 2015, en Australia, entiendo, y se publicaron un par de papers. Este es uno, que tiene los nombres de nuestros 2 representantes de Chile. Horizon Scan se llamó este ejercicio. Y que definieron 6 grandes temas como prioridades para la ciencia antártica. Y después fue publicado en esta revista Nature, la afamada revista Nature. Atmósfera y conexiones globales con el océano austral y el hielo marino en un mundo más cálido. El hielo continental antártico y nivel del mar. Una tierra dinámica, que es básicamente la geología debajo del hielo, que revela, y sedimentología, revela la historia. La vida en un precipicio, hay mucha vida microscópica en el interior, pero mucha biota en la zona costera. Relaciones con la alta atmósfera y con el espacio en realidad. Y la presencia humana, muy importante. Y esto se plasmó en el plan estratégico de los próximos quinquenios, que empieza ahora, y básicamente este ejercicio sirvió como un derrotero, digamos, para el futuro, y que obviamente también fue acogido acá en Chile, como vamos a ver. Ahora, nosotros tenemos una larga historia, como bien decía nuestro rector, en términos históricos, jurídicos, científicos, presencia, en fin. Y acá en Magallanes, particularmente con los primeros balleneros, se plasmó la Sociedad Ballenera de Magallanes, cuyo presidente fue Mauricio Brown, y con balleneros noruegos normalmente, muy aguerridos y con mucha experiencia. Y eso fue el año 1906, incluso a finales del siglo XIX también. Y luego, obviamente, se cumplió el año pasado el centenario, este gran rescate, un poco olvidado en términos internacionales, nuestro héroe Piloto Pardo, pero que ahora se empieza a reconocer muchísimo más gracias a un esfuerzo que hemos hecho, que han hecho también nuestros historiadores. Y esto se plasmó, todos estos antecedentes, claramente así lo habían hecho varios otros países, en reclamar un trozo del queque entre la longitud de 53 y 90 oeste de la Antártica. A todos nos hubiera gustado haber reclamado un poquito más, porque este sector no lo reclama nadie. Este concepto de mar presencial no nos hubiera venido mal en esa época, pero se conocía poco, digamos, pero ya tenemos sin duda una presencia más allá del reclamo territorial. Recordemos que es el continente para la paz y la ciencia, un continente para todos, así que ahí estamos junto con muchos países, pero somos, y esto muestra sencillamente los reclamos de los distintos países, hay algunos muy raros, nunca lo he entendido, Noruega, digamos, que no llega hasta el Polo Sur, siendo que Amundsen fue el primero que pisó el Polo Sur, pero en fin, y hay algunos que exceden un poco a Australia, digamos, tiene un tremendo reclamo y entre medio entra Francia, pero en fin, difícil entender la geopolítica a veces, pero están todos esos reclamos literalmente congelados desde la firma del Tratado Antártico y tenemos el honor de haber sido uno de los 12 miembros exclusivos de este Tratado Antártico, y aquí estamos en el Polo Sur geográfico, se desplaza del orden de 20 metros al año, así que cada año corren esto como 20 metros, una volcada por día, pero ahí está nuestra bandera y si llegan ahí se pueden tomar una linda foto con los otros 11 países signatarios. Y ahora el mapa se ve así, es difícil, digamos, empezar a adivinar
hay que ser especialista en banderas, digamos, pero nosotros estamos acá en el exclusivo grupo Los 12 y ahora somos 29 países signatarios consultivos y 24 no consultivos que se sientan en las reuniones del Tratado Antártico pero no tienen derecho a voto. En total, este club, 53 países y cada vez más países muy extraños. Malasia, que uno pensaría que no tiene ninguna relación con la Antártica. China ha entrado muy potente, en fin, todas las potencias. Un poco de historia muy rápidamente, pero reconociendo todo nuestro legado. Y la primera expedición realmente antártica, uno podría decir que los balleneros fueron los primeros, después el piloto Pardo, que además fue en invierno, pero las expediciones ya más sistemáticas, científicas, fue en el año 1947, se estableció la base Soberanía en la isla Greenwich, y Óscar Pinochet de la Barra, ex director del Instituto Antártico Chileno, estaba presente con otros famosos, Francisco Coloane, Guillermo Mann, Miguel Serrano, Humberto Barrera, el primer glaciólogo chileno, Humberto Barrera, y que sufrió de la vista después de esa expedición, no tenían los elementos que tenemos ahora. Segunda expedición al año siguiente y primera vez que va un presidente a nivel mundial a la Antártica, Gabriel González Videla, un rol muy especial de un general de ejército, Ramón Cañas Montalva, impulsando este tema antártico desde Magallanes. Así que eso hay bastante historia. Se creó luego, a los pocos años, en 1963, el Instituto Antártico Chileno, a los 4 años de haber firmado el Tratado Antártico, con la primera expedición científica antártica 64-65. Aquí está el subdirector del INACH, vamos en la campaña 53, ¿sí? Así que hay todo un legado año a año y va en aumento, como hemos visto y vamos a ver. El traslado a Punta Arenas el año 2003 marcó un hito, tanto para recordar a algunos emblemáticos figuras muy importantes, el embajador Óscar Pinochet de la Barra, prácticamente 8 o 10 años estuvo al mando del Instituto Antártico Chileno, director de política especial, también subdirector del INACH, el embajador Jorge Berguño, y actualmente el embajador Jorge Retamales, que fue realmente el impulsor del INACH aquí en Magallanes. Con un programa, el PROCIEN, programa antártico científico, con estas 6 grandes temáticas basadas en los lineamientos del Horizon Scan que se realizó con SCAR y que yo había mencionado anteriormente. No vale la pena repetirlo, pero podemos ver todo el espectro de temas reflejados, incluso temas de las ciencias sociales con el sistema de tratado antártico y también obviamente el tema medioambiental. Con una diversificación notable en la fuente de financiamiento. Jorge Carrasco está ahí atrás en la sala, con él nos sentábamos allá en Luis Taller Ojeda 814, en la sede de Santiago del INACH, y durante años se conversaba, venía el presidente de CONICET, don Enrique de Tiñí, entre otros, digamos, para poder tratar de inyectar fondos de CONICET. No se logró hasta que realmente el INACH vino a Punta Arenas. Así que ahora no solamente hay fondos propios del INACH, sino que está Corfo, está Fondesit, están las fuentes de colaboración internacional y muy importante FONDAP, que tenemos la suerte, digamos, de tener parte de ese equipo de FONDAP aquí en Magallanes y colaborando también con nuestra universidad, el Centro Ideal. Es el mayor proyecto que ha podido recibirse en Chile, son 5 más 5 años, alrededor de 800, 900 millones de pesos por año o algo así, cifras para nuestro medio muy importantes que permiten hacer muchísimas cosas. Y estas son las cifras del número de proyectos, cómo ha ido realmente exponencialmente en aumento, sobre todo a partir del momento que el INACH se trasladó a Punta Arenas. Así que es una gran, yo diría, oportunidad para la universidad de la región tener al Instituto Antártico Chileno acá y poder hacer ciencia con ellos y poder hacer también extensión y docencia, en fin, y fomentar el tema antártico bajo toda perspectiva. Un poco, y no quiero latearlos, del tema del cambio climático, y el rector hablaba del antropoceno el año pasado en una reunión geológica
En Sudáfrica, por primera vez, se sensibilizaron los geólogos. No solo la roca es dura, sino que algunas cabezas de geólogos también, en el sentido que, en el buen sentido de la palabra, la geología, piensan los geólogos, millones de años, entonces que han habido ciclos cálidos, ciclos fríos, en fin, que hay vaivenes y que ahora estamos en un nuevo vaivén, pero el vaivén actual es muy especial. ¿Por qué? Porque es la primera vez en que está la raza humana habitando en el planeta en que nosotros estamos afectando el clima y estamos afectando, digamos, particularmente la concentración de gases de efecto invernadero que rebotan, reemiten este calor invisible de onda larga que emite la Tierra gracias a que se calienta por el Sol y reemite en onda larga a través de las nubes, el vapor de agua, pero también se calienta a través de estos gases de efecto invernadero, el principal de los cuales es dióxido de carbono. Y podemos ver aquí, esta es una de las figuras más, yo diría, notable en cuanto a poder sensibilizarnos que este efecto invernadero es real. Tenemos acá el tiempo hacia la izquierda, aquí está el presente en el cero, 800.000 años a partir de un testigo de hielo de Domo Charlie, Domo C, en la mitad de la Antártica, en un esfuerzo internacional liderado por europeos, y vemos a través de las burbujas de aire que quedan atrapadas en el hielo, podemos entonces extraerlas, los suizos fueron los primeros, y determinar entonces la cantidad de gases, el aire que respiraba Hernando de Magallanes y que respiraba cualquier persona, digamos, que hubiese existido y cualquier bicho hasta 800.000 años atrás, que es el hielo prácticamente más antiguo que se tiene registro. Y a partir de, yo diría, de la revolución industrial realmente, suben estos gases de efecto invernadero a un valor actual que estamos aquí, eso es 2008, estamos en los 400 partes por millón. Y si tenemos un escenario, como se dice en inglés, business as usual, si no hacemos nada para detener estas emisiones que básicamente provienen de la quema de combustibles fósiles, hacia fin de siglo podríamos tener incluso más de 1.000 partes por millón, incluso 1.300 en el peor escenario, y vamos a ver los efectos que podría tener eso. Con acidificación del océano, este gran capturador de dióxido de carbono no es ilimitado y ya prácticamente está llegando al límite, y con efectos en la biota, obviamente. Y estas son las temperaturas. En los últimos 150 años o algo así, y podemos ver que hasta prácticamente el año 30 no había ningún efecto, luego empezó a calentarse un poco y luego se enfrió un poco. Entonces los escépticos obviamente dirán, bueno, se calentó un poco, después se enfría, ciclos naturales, y lo mismo se pensaba aquí, a finales de la década del 70, a principios de la década del 80, que la Tierra iba a volver a un periodo más frío, pero no fue así, sino que ha ido todo increciendo, se ha ido calentando, con un breve periodo de post-Segunda Guerra Mundial, y efectivamente eran las actividades, la polución asociada a una gran industrialización, también fomentada por las guerras, en parte, se oscureció el cielo, lo que se llama global dimming en inglés, se oscureció el cielo producto de todos estos aerosoles, contaminación, y recibimos menos radiación solar, pero empezamos a limpiar el aire. Gente en Londres empezó a morirse, problemas que tenemos en Santiago, en nuestro país, también en Beijing, en fin, en muchos países, pero estamos limpiando poco a poco la atmósfera y por lo tanto se hace más transparente a los rayos solares y se calienta más la Tierra. Entonces uno podría pensar, bueno, ensuciamos la atmósfera, pero no va por ahí el tema, obviamente. Y podemos ir más atrás en el tiempo, los últimos 1000 años, nunca la Tierra ha estado más cálida que ahora en los últimos 1000 años. Y probablemente eso es válido por varios milenios. Y tenemos una temperatura que ahora es del orden de 1 grado Celsius más alta que hace 100 años, en promedio en todo el planeta. Ahora, muy pequeños cambios de temperatura, y aquí pensamos en
el periodo cálido de la Edad Media, cuando los vikingos navegaron entre que escapaban de la justicia, ¿cierto?, al mando de Eric el Rojo y su tropa de amigos, y colonizaron el sur de Groenlandia, que efectivamente tenía costas donde había pasto, pero se les vino encima con la pequeña edad del hielo, a continuación, un periodo frío y tuvieron que salir y de paso poblaron, fueron los primeros europeos realmente en pisar territorio de Norteamérica, ahí en la isla de Newfoundland, por ejemplo. Y esta es la pequeña edad del hielo, posterior al medievo, estamos hablando de 1350, 1850 aproximadamente, en todo el mundo, bien reconocido, en los Alpes, gente tuvo que salir, abandonar sus casas en las villas que estaban al pie de las montañas, al pie de los glaciares, y posteriormente estos glaciares actualmente se han replegado muchísimo desde esta última neoglaciación. Y es así como los 10 años más cálidos en toda la historia instrumental de la Tierra, y hablamos de, no sé, la estación de Quinta Normal tendrá 120 años de registro, pero en Inglaterra hay registros mucho más antiguos, hablemos de incluso un siglo y medio, casi 2 siglos. Los años más cálidos, 9 de los 10 han sido durante este siglo, y el 14 batió récord, el 15 y el 16, 1,5 grados Celsius más cálido que el promedio de todo el siglo XX. Ahora, ¿a qué se debe esto? Los modelos nos dicen que son los forzamientos antrópicos, vale decir, emisiones de gases de efecto invernadero principalmente. ¿Qué pasa con el Sol? ¿Qué pasa con los volcanes? Bueno, pueden tener un efecto para calentar la Tierra o para enfriarla, pero es un nivel mucho menor al efecto en términos de grados Celsius, digamos, no pasa más allá de 0,1 grados Celsius, frente a casi 1 grado Celsius que se ha calentado la Tierra. Estos son datos un poquito antiguos, ya de 2013. Entonces, realmente, si le creemos a los modelos, y ahí vienen nuevamente los escépticos, los modelos uno los fabrica en un laboratorio, ¿cierto? Y hay algunos parámetros por ahí, así que... entonces, está bien, no le creamos a los modelos, a pesar que son muy robustos los modelos hoy en día, pero acá hay una figura emblemática. Esta es la figura, yo diría, más importante de la ciencia del cambio climático, que correlaciona las emisiones acumuladas totales desde la revolución industrial en la atmósfera versus el aumento de temperatura. Y es básicamente una línea recta, y en este escenario en que podríamos llegar a fin de siglo con casi 5 grados Celsius, más que el periodo preindustrial, recordemos que ahora tenemos alrededor de 1 grado Celsius de aumento de temperatura, y lamentablemente vamos por este camino, que es el peor camino, en el sentido que no hemos reducido sustancialmente nada de las emisiones, a pesar de los esfuerzos, sobre todo países europeos, por ejemplo. Pero en este protocolo, vamos a ver a continuación de París, esperamos que podamos, digamos, mitigar y no superemos los 2 grados Celsius. Difícil tarea, muy difícil tarea, porque significa que tendríamos que hacer una trayectoria de este tipo. Gran desafío y un desafío mundial. Estos son los modelos, tratar de ver cómo han evolucionado desde el año 1990, cuando fue el primer informe de evaluación del IPCC, gracias a un esfuerzo de Naciones Unidas. No había prácticamente una señal de calentamiento, ni menos aún de una influencia humana. Y luego de 20, 25 años, digamos, es extremadamente probable, vale decir 95% de probabilidad, que nosotros seamos la causa principal de este calentamiento. Así todo, claramente tenemos la libertad, teológicamente el libre albedrío, de no creer en este efecto antrópico, y
como uno va al médico, pedir una segunda opinión, pero realmente somos miles de científicos y ya es un tema básicamente aceptado, que estamos afectando el clima y el mejor reflejo de esto, y es realmente impresionante cómo la ciencia ha salido de su burbuja de laboratorios, de publicaciones científicas y ha llegado a la clase de tomadores de decisión, y que me da mucho agrado que existan acá en la sala ya conversos, muchos, casi todos, salvo algunos ejemplos, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero aquí, por primera vez, prácticamente todas las naciones del planeta se pusieron de acuerdo en limitar las emisiones hacia el año 2030, de modo que hacia fin de siglo no se eleven las temperaturas más allá de 2 grados Celsius y ojalá 1,5 grados Celsius. Difícil tarea, sobre todo si tenemos autoridades como el presidente Trump, que es bastante escéptico del cambio climático, pero que nos da señales, no solo en la política, sino también en la ciencia y en el cambio climático, un poco opuestas a veces. Y anteayer el jefe de la EPA firmó en el Consejo del Ártico un protocolo en que estaba totalmente de acuerdo que el tema del cambio climático, el calentamiento del Ártico, que por lo demás es 2 o 3 veces se está calentando más el Ártico que el resto del planeta, es importante. Así que vamos a ver cómo Mr. Trump realmente cumple porque hace, no sé, un par de meses atrás impulsó nuevamente la industria del carbón y todo apuntaba a que se iba a retractar de la firma de Obama, digamos, de este tratado de protocolo de París. Chile emitimos un 0,22% de todos los gases de efecto invernadero a nivel global, vale decir, nada. Entonces uno podría decir, ¿para qué nos preocupamos? Dejémosle a las grandes naciones, digamos, que se preocupen de esto. En el sentido que China emite el 29,5%, hace rato ya que sobrepasó a Estados Unidos, que emite el 14,3%, pero obviamente los norteamericanos tienen la mayor tasa per cápita, consumen mucha energía frente, digamos, obviamente a toda la población de China. Pero en términos totales, China supera casi el doble, un poquito más del doble. Pero nos comprometimos a través de la presidenta Bachelet con una reducción de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Ahora, el único problema con el protocolo de París, que no es vinculante, o sea, no obliga. Entonces son deseos de las naciones, deseos fuertes, pero que nos van a llevar a un problema internacional, pero no a un problema vinculante. Entonces esperemos cumplir nosotros también. Hay buenos signos de cambios a energía renovable en nuestro país. En fin, ese era un poco el mensaje un poquito más allá de la ciencia y es, como digo, una alegría ver que este tema ya se estableció en la agenda de los tomadores de decisiones, en la agenda política, y está afectando a todos, incluyendo a Chile. A pesar que en Chile tenemos este mar que tranquilo nos baña, que cantábamos recién, y que nos tempera, nos enfría incluso. En la costa tenemos muchas estaciones, hasta Puerto Montt, que están enfriándose, producto del efecto de este mar, y se piensa que hay una surgencia de aguas profundas, producto de mayor viento, en fin. Y aquí vemos estas curvas con pendientes negativas, pero una vez que nos vamos al Valle Central, y aquí vemos estaciones en Chile Central, Curicó, Santiago, Chillán, en fin, se están calentando, y sobre todo la cordillera, donde están los recursos hídricos principales de la zona central, que son la nieve y los glaciares. Entonces, malas noticias, se está calentando mucho la cordillera, también se está calentando la Patagonia, y estos vientos del oeste que nos brindan estas brisas magallánicas y patagónicas, están aumentando porque está desplazándose hacia el sur este centro de altas presiones del Pacífico suroriental. Entonces hay todos unos procesos que finalmente se deben a este cambio climático. Hay más energía en el sistema, se está aumentando la temperatura. Y así vemos, acá hay un reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, el informe climático del año 2016,
y Punta Arenas muestra un incremento de temperatura del orden de 0,16 grados Celsius por década. Y uno podría decir, ¿en qué nos afecta eso? Y la verdad que nos afecta, en el sentido que ya prácticamente no se puede patinar, salvo inviernos muy fríos, patinaje en hielo acá en la ciudad de Punta Arenas, hay que ir a lagos cada vez más altos. El Club Andino se está quedando cada vez más sin nieve y vemos entonces eso reflejado, no tan claro el signo del aumento de temperatura como en la zona central o en la alta cordillera, pero sin duda que la Patagonia también se está calentando. Afortunadamente, al contrario de Chile centro-sur y hasta la latitud de Coyhaique, la región de Aysén, están disminuyendo las precipitaciones en Chile centro-sur. Pero los extremos, ¿qué pasa en los extremos? No se sabe muy bien, pero ya hay tendencias que no son realmente significativas porque son muy pequeñas. Ha habido un aumento del orden de 3 a 4% en las precipitaciones por década, a pesar de esta sequía que experimentamos acá en Magallanes y que este año aparentemente se estaría terminando, por lo menos, pero con napas muy deprimidas. Entonces, son estos mayores vientos, esta mayor circulación, producto de la mayor energía en el sistema atmosférico, que chocan cargados de humedad contra la cordillera de los Andes y depositan más humedad. Entonces, hacia futuro debiéramos ver un aumento en las precipitaciones, buenas noticias para agricultores, ganaderos, pero con un aumento de temperatura. Y en la Antártica, obviamente lo mismo, siendo la península antártica realmente uno de los famosos hotspots del planeta. Hasta el año 2000 por lo menos se estaba calentando 3-4 veces más que el resto del planeta, con efectos muy notables, en este caso en las plataformas de hielo. No sé si alcanzan a ver, aquí hay manchas negras. Esas manchas negras es agua. Agua sobre una plataforma de hielo donde no existía agua por miles de años. Esta plataforma tenía 9.000 años, estamos hablando del Larsen B, que colapsó, se desintegró en febrero del año 2002, en un proceso que obviamente no fue de pocos días, pero el proceso final sí fue de pocos días. Aquí podemos ver algunos témpanos y realmente se convirtió en miles de témpanos y se convirtió en una bahía de aproximadamente, 70 por 50 kilómetros o algo así, y se fue este hielo milenario, 9.000 años, al océano en forma irrevocable, o sea, no se puede recuperar a escalas humanas. Con un efecto en el interior, en los glaciares, que empiezan a acelerarse, producto que desaparecen estas plataformas, y ahora entonces esta ola de calor, llamémoslo así, está penetrando cada vez más al sur, y esta famosa grieta en la plataforma Larsen C, que es la más grande que queda en la península, le faltan realmente pocas decenas de kilómetros para romperse totalmente. Se esperaba que se pudiera haber roto en este verano, pero yo creo que ya llegó el invierno y probablemente se va a volver a estabilizar, pero quizá el próximo verano podemos ver un tremendo desprendimiento que normalmente no refleja ningún problema, digamos, porque son eventos episódicos, pero realmente acá estamos en un escenario de cambio climático, de calentamiento y de una desintegración de estas plataformas milenarias que no se recuperan. Y ese es el escenario más probable en el Larsen C, que por lo demás es del tamaño de la región de los lagos, vale decir casi 50.000 kilómetros cuadrados. Ups. Entonces, tenemos un comportamiento realmente hasta el momento, salvo este año, que fue especial, que fue muy cálido, había un año el Niño, pero tenemos un comportamiento en que la Antártica, la periferia y sobre todo la península antártica se están calentando, pero el interior de Antártica se está enfriando en este escenario de cambio climático. Entonces aquí los escépticos van a decir, no les dije, esto son mentiras lo del cambio climático. Bueno, no es así, se está enfriando producto de la desaparición de la capa de ozono, que nos afecta acá en Magallanes y que la conocemos bien. Entonces el ozono se reconoció hace pocas décadas que era un gas de efecto invernadero y que dio lugar a un premio Nobel de Química. En cambio, en el Ártico se está calentando muchísimo, producto que hay mucha masa continental y el hielo marino se ha reducido mucho y ya están navegables básicamente el paso al noroeste, por ejemplo,
con grandes efectos, digamos, en el comercio, navegación, pero también efectos geopolíticos en esta zona. Hay una isla ahí, Hans, peleada entre Dinamarca y Canadá, por ejemplo, y los rusos que están reclamando el polo norte y lanzaron una bandera de titanio hace algunos años al fondo del océano Ártico en un submarino. Entonces presenta grandes problemas interesantes, no solo científicos, sino también estratégicos y políticos. Y este es el efecto que se está produciendo. Se está calentando el Ártico muchísimo, se está calentando las latitudes medias, pero debido al agujero de ozono se está enfriando el polo sur. Entonces, una vez que se recupere el agujero de ozono, y esperamos que se recupere en los próximos 10, 20 años o algo así, producto de ese protocolo de Montreal, donde nos pusimos de acuerdo todo el planeta en limitar estos gases, clorofluorocarbono y otros que destruyen la capa de ozono. Entonces esperamos que la Antártica vuelva a sus niveles normales de ozono y empiece a calentarse. Y ahí realmente se va a calentar la Antártida con efectos que ya lo estamos viendo, sobre todo en el Ártico y en la península antártica y en parte de Antártica Occidental, de mucho derretimiento. Entonces uno podría decir de nuevo, igual ensuciemos el aire, digamos, así limitamos la radiación solar, entonces sigamos destruyendo el ozono. Obviamente el camino no va por ahí. Bajando un poco la perspectiva de nuestra universidad, la universidad de la región, y tenemos entonces que la universidad nace como Universidad Técnica del Estado el año 1961 y en 1981 constituye realmente la Universidad de Magallanes. Entonces tenemos una larga historia con temas antárticos, subantárticos, vamos a ir viendo algunos de ellos, y uniéndonos con el Instituto de la Patagonia, que ha desarrollado una actividad notable a lo largo de los años, fundada el año 1969, incorporada a la UMAC el año 1985. Y aquí están los pioneros, saludé a ambos, así que están acá en la sala, gusto saludarlos, en el tema antártico en nuestra universidad. Si hay otros me lo harán saber porque estamos haciendo una especie de historial. Primera expedición antártica UMAC, el que está registrada por lo menos en 1984, Osvaldo Lecaro y Bedrich Magas integraron la expedición Cibex 2 al estrecho de Bransfield a bordo del rompehielos alemán Polarstern. Y la segunda expedición antártica a cargo de Bedrich en 1988, la expedición EPOS 2, estudio óptica marina en el mar de Weddell. Entiendo que con NASA, me va a corregir, no fue con NASA. ¿Perdón? Perfecto. NASA fue otra, entonces tiene muchas más, el profesor Maga. 87. Muy bien. Estamos haciendo un historial, así que les vamos a pedir esos datos después. Y luego la primera expedición chilena científica invernal. Han habido otras invernales. Piloto Pardo fue el primer chileno, digamos, que fue en una expedición, pero obviamente con otro fin, a rescatar los 22 hombres de Shackleton. Y aquí fue Erika Mutzke con otro grupo de la universidad, académicos también alumnos, con la Armada de Chile en este glorioso Antarctic Patrol 45, el Piloto Pardo, que ya se dio de baja. Y si recuerdo bien, en algún momento quedaron atascados en el hielo, no sé cuál es el término marino, y hicieron un ejercicio muy interesante, y hay algunas filmaciones de esa época en que todo el mundo se pone en un lado, digamos, y empiezan a saltar, tratando de provocar un movimiento que lo hacen los rompehielos. Finalmente un remolcador lo sacó. No sé hasta qué punto, digamos, ya habrán bailado cumbia y otras cosas ahora. Habrá que preguntarle a Erika y compañía. Y el año... a ver, parece que me salté. Efectivamente, ya. Y acá... Bedrich realmente yo lo considero un prócer antártico nuestro, en el sentido que le picó el bicho de la Antártica muy tempranamente y no lo ha soltado desde ese momento y ha impulsado realmente el tema antártico desde el año 1989, cuando visitó el doctor Peter Wilknis, en esa época director de la división de programas polares de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para hacer algunas operaciones acá y tratar de colaborar.
y a partir de ese momento, digamos, se generó un proyecto impulsado por Bedrich y por notables personajes de nuestra vida pública, que ustedes pueden ver los nombres acá, el director en esa época del INACH, Óscar Pinochet de la Barra también, Jorge Berguño, en fin, algunos parlamentarios, José Luis Di Giorgio, y con notables arquitectos regionales, algunos ya fallecidos, Carlos de Cuvier y Adolfo Cascardo, pero Pedro Kovacic y Janet Morris, que están muy activos todavía, diseñaron lo que realmente funcionó como una especie de precursor de este Centro Antártico Internacional que salió a licitación el diseño hace pocas semanas. Así que gracias a personas como Bedrich realmente que tenemos todo este legado. Más historia, en el año 1992 el actual director del INACH, rector en aquel entonces José Retamales de la universidad, profesor nuestro, inaugura lo que él llamó el Centro Austral Antártico, donde funciona rectoría y se establece la dirección de programas antárticos a cargo de Sergio Lausich, quien saludé hace pocos minutos, que fue el primer director. Luego, durante algunos años estuve yo a cargo, me sucedió Carlos Ríos, Carlos Cárdenas y finalmente Juan Carlos Aravena, que es el actual director de la Dirección de Programas Antárticos, que por aquí en el año 2010 o algo así se le agregó el tema subantártico como un nexo totalmente estrechamente vinculado con el tema antártico. Esto ya lo mencioné. Y el año 2013, gracias a otra persona que está en sala y varios otros, pero Néstor Hernández realmente tuvo un rol crucial en establecer este proyecto frente al Ministerio de Educación con un financiamiento bastante importante del orden de 400 millones de pesos por 3 años. Lamentablemente se terminó, como bien me presentaron, ex director de Gaia Antártica. Ex significa que no hay plata, digamos, de parte del Ministerio de Educación, pero estamos siempre presentando nuevos proyectos, así que se generó un grupo muy importante con este impulso de realmente antartizar la universidad. Y esto es lo que mencionaba el rector, este es uno de los pilares estratégicos de la universidad, y tenemos un grupo de una docena de personas, científicos, que hay del orden de 5 jornadas completas, también hay medias jornadas y cuartos de jornada, gente que está asociada a universidades afuera, muy activos en el tema antártico, subantártico, y un grupo muy importante en la administración, en vinculación con el medio y obviamente también el tema de difusión y sobre todo docencia. En la mañana veíamos ahí un nuevo curso a taxistas en un proyecto de Corfo, bien inédito, cómo se les capacita entonces a taxistas para que, y hay innumerables todavía taxis ahí afuera del domo, para que ellos transmitan a los pasajeros este tema que nos apasiona, que es la Antártica. En docencia, muy rápidamente, algunos de los hitos principales. Trabajo con escuelas, incluso Alfredo Soto, que está acá con nosotros, director de vinculación con los medios de Gaia Antártica, incluso con jardines infantiles. Se creó esta subespecialidad antártica, el minor antártico, el diplomado antártico, el magíster que existía ya hace varios años a cargo de la Dirección de Programas Antárticos, se acreditó con un esfuerzo común con Gaia Antártica, y un nuevo doctorado que mencionó el rector y que partimos acá, por lo menos hay un alumno. No sé si están los otros 2 alumnos, si no van a sacarse un 1, pero tenemos solamente 3 alumnos, brillantes alumnos, 2 biólogos marinos, una bióloga marina, un biólogo marino y un ingeniero geográfico en temas esencialmente antárticos, subantárticos. Y este es el doctorado que esperamos acreditar rápidamente. Y ahí pasaríamos realmente a ser una universidad de otra categoría que ya lo somos, pero hay que cumplir con estos procesos. Y no hay que olvidar estos vínculos, esta especie de pirámide. Pucha, parece que, o soy yo, estamos muy sensibles acá.
pero empezando realmente a capturar alumnos de educación media. Desde ese momento, incluso más bajo, desde educación básica, digamos, tratar de apasionarlos por los temas de las ciencias y por los temas antárticos, subantárticos, a través de las carreras de pregrado que estamos reforzando, y a través del minor, por ejemplo, diplomado también, magíster y finalmente el doctorado. Entonces ahora podemos decir básicamente que tenemos la pirámide completa, pero hay que acreditarla, reforzarla y seguir trabajando, pero es realmente un avance bien notable que se ha hecho. Si juntamos algunos proyectos de lo que es el núcleo de lo que era este convenio de desempeño Gaia Antártica, sumamos casi $1 millón por año en fondos para la investigación. Entonces, si bien es cierto, como académicos, como investigadores, como administradores, en fin, toda la gente que trabaja en este tipo de proyectos, somos gente cara, en el sentido que sumamos más de 15 personas o algo así. Entonces llegamos a nuestra administración, digamos, a golpear y necesitamos dinero ahora que nos quedamos sin dinero, entonces es un problema, pero las sonrisas vienen, por lo menos de nuestra parte, y también de la autoridad universitaria, en el sentido que capturamos, somos una fuente de generación de fondos, en el sentido que estamos postulando a fondos y tenemos alta competitividad, digamos, y alto porcentaje de fuentes de financiamiento de todo tipo, internas, nacionales y también internacionales. Y eso se refleja en las publicaciones, y podemos ver aquí cómo este grupo antártico, el núcleo antártico, ha aportado acá en amarillo, increciendo casi un tercio, un cuarto, digamos, todas las publicaciones de la universidad, que sumaron el año pasado 127. Por primera vez en la historia de la Universidad de Magallanes, las publicaciones indexadas internacionales suman más de 100, que es un número emblemático, y el tema antártico, subantártico, suma 81. O sea, somos una universidad realmente antártica, subantártica. Se generaron cosas como un repositorio, primer repositorio latinoamericano, gracias a un esfuerzo con biblioteca, que está funcionando y hay que seguir reforzándolo. Mucho trabajo con colegios, con jardines infantiles. Ya ver esta figura ya nos da, digamos, una especie de avalancha de actividades, sobre todo a cargo de vinculación con el medio, Alfredo Soto y colaboradores. Y ahora estamos en la etapa en que prácticamente está formalizándose ante la autoridad universitaria, pero ya con un fuerte respaldo en la unión de la estructura antártica tradicional de la universidad, que es la DPA, Dirección de Programa Antártico Subantártico, que les mencioné, con este convenio de desempeño que terminó, y esta fusión la pueden ver en marcha en el domo, y hay un pequeño evento en el domo al cual están invitados, se va a anunciar después, supongo, en que lo llamamos Centro de Investigación Antártico o Centro de Investigación Gaia Antártica. SIGA, nos gusta esta sigla en el sentido que es una especie de juego de palabras, entonces el tema antártico sigue. Y esta es la lista del personal. Ahora sumamos del orden de 20 personas con esta fusión de estas dos entidades, y tenemos mucha gente joven, nuevos doctores, que han llegado a través de distintos proyectos también, y la gente que existía de antes, digamos, entre los cuales también estoy yo, y obviamente nuestra secretaria, doña Patricia Llamet, muy importante. Si entran al domo la van a ver ahí al ingreso a mano izquierda. Indicadores para pertenecer a este nuevo centro, a este club antártico subantártico. Queremos dejar una vara relativamente alta, pero totalmente franqueable, digamos, pero con unas exigencias del orden de 1,5 publicaciones, vale decir 3 publicaciones cada 2 años, indexadas internacionalmente, y un proyecto, al menos un proyecto que uno participe en un proyecto Fondesit o equivalente, y con una cierta proyección de una línea base que tenemos al año 2016 hacia el futuro, y con unos fondos que conseguimos y que postulamos cada vez en aumento. Esa es un poquito la proyección.
y con un domo, que fue uno de los resultados de este proyecto, de este convenio de desempeño Gaia Antártica, en que ahora está totalmente habitado e incluso en la mañana, digamos, está absolutamente sobrehabitado, con decenas de personas, pero es bonito ver toda esa gran actividad orientada en torno normalmente al tema antártico, subantártico. Así que muy cordialmente invitado después que finalice esta inauguración. Algunos hitos en que hemos participado, y aquí me van a perdonar los colegas que no los he podido mencionar, pero tampoco aquí me odiarían ustedes porque tendría yo que hablar más allá de la cuenta. Entonces, y obviamente hay un sesgo hacia el tema hielo y hacia algunas cosas que hemos hecho nosotros, y en particular yo también, aquí en esa ocasión con el Centro de Estudios Científicos Valdivia, en una aeronave, un avión cazasubmarino de la Armada de Chile, se repitió 3 veces, en forma muy pionera, con gente de NASA, instrumentos de NASA a bordo, saliendo a Punta Arenas y yendo acá en este tipo de avión muy antiguo, muy bueno, sí. No queda más allá de 1 hora para hacer mediciones y hay que volver. Y uno vuelve realmente con el olor a combustible, pero se pudieron hacer estudios muy pioneros por primera vez, y acá hay una dama juana o una vulgar chuica de vino, y aquí la analogía es que el hielo en este sector de Antártica Occidental está realmente desestabilizándose. Es un sector cuyas temperaturas atmosféricas y oceánicas están aumentando notablemente, al contrario del resto del continente, como mencionaba, y si uno destapa, saca el corcho de esta botella, la verdad que el mosto, el vino en el interior, refleja el hielo, y ese hielo está muy inclinada a esta botella, en el sentido que el hielo empieza a fluir hacia afuera, y el corcho no es nada más ni nada menos que las plataformas de hielo que bordean en el contorno de prácticamente toda la Antártida y sujetan, desaceleran el flujo del hielo. Entonces, si uno derrite estas plataformas, que son muy sensibles, están afectadas por el cambio climático y por los océanos, entonces se empiezan a derretir. Y nosotros realmente fuimos los primeros con esta misión aérea en confirmar algo que se sabía solamente a través de datos satelitales. Y aquí podemos ver una misión que en el fondo sucedió a esta, y la vemos en Punta Arenas prácticamente todos los años, Icebridge, en que ya con un avión, un DC-8, pueden, en vez de estar 1 hora acá, pueden estar varias horas, digamos, y pueden ir incluso al Polo Sur, en fin, pero con participación de la Universidad de Magallanes. Carlos Cárdenas ha sido fundamental en esto, en el sentido de acoger acá en ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, a los científicos que están trabajando con los radares, que es un tema también nuestro, y alumnos nuestros del magíster han ido a bordo. Con el Ejército hemos desarrollado la primera expedición científica chilena, donde llegamos al Polo Sur, algo realmente poco aconsejable. Si alguien lo quiere hacer, no les aconsejo un solo tractor, sino que vayan por lo menos en 2 tractores, ojalá 3, ojalá 4, así como los noruegos, o como los gringos, o como cualquier otra nación, pero limitaciones logísticas, económicas, en fin. En esta expedición íbamos con un solo tractor, y hace poco hablaba ahí en el Centro Antártico del Ejército con una persona que fue fundamental, que era el mecánico Antivil, y que salvó de varias panas que podrían haber sido desastrosas, y llegamos al Polo Sur, y llegamos haciendo ciencia y poniendo, digamos, un elemento de ciencia, una bandera chilena en este mapa internacional con testigos de hielo, radares, en fin. Muy importante, y nunca me canso de decirlo, digamos, realmente son las Fuerzas Armadas las que nos permiten llegar a la Antártica, y no solo el tema logístico es fundamental, sino también el tema científico. Fuerzas Armadas tienen una enorme capacidad científica, tecnológica, no solo a través de estos servicios, que son servicios más bien cartográficos o hidrográficos, pero también a través de otras dependencias. Así que es un agrado, y hemos hecho ciencia junto con ellos, así que es algo que hay que fomentar.
Y también fomentar estos programas de largo plazo, incluir monitoreo. Si uno pone la palabra monitoreo en un programa científico en Fondesit, lo primero que hacen, lo sacan, digamos, y se va a la basura. Pero más y más, digamos, nos estamos dando cuenta que estos programas de largo plazo son muy, muy importantes. Y acá hay una expedición emblemática, la primera expedición del recientemente creado Instituto Polar Suizo y el primer convenio que firmó el Instituto Polar Suizo basado en la Universidad de Lausanne fue con la Universidad de Magallanes por un tema muy práctico, digamos, pero también en un deseo de colaborar. Biología marina, Cristian Aldea, también con el laboratorio de macroalga de Andrés Mancilla, nuestro vicerrector de investigación, en el sentido que esta expedición que se arrendó este rompehielos ruso, circunnavegó toda la Antártica, habían varios chilenos a bordo, pero en particular, van a ver ustedes, teníamos un representante, y en la isla Diego Ramírez se necesitaba un permiso, se necesitaba no solo un observador, fue un observador, pero además participamos activamente en la ciencia y dejaron muestras científicas aquí que las tenemos en el laboratorio. Y estas fueron las naciones que participaron, y por ahí pueden ver la bandera chilena en este rompehielos que circunnavegó durante 3 meses este verano pasado, y donde estuvo a bordo Gisela Gacitúa, nuestra postdoc de Gaia Antártica y ahora de este Centro de Investigación Antártica, en un tema con testigos de hielo. Y aquí pueden ver manos a la obra, testigos bastante someros, no más allá de 20 metros, pero el rol y tratando de detectar cambios climáticos en esta zona y la potencialidad en estas islas muy, muy remotas donde prácticamente nadie había explorado. Y aquí está Gisela, en tiempo un poquito delicado, en pleno viento blanco, pero con radares gentilmente prestados aquí y le voy a hacer un reconocimiento público al Teco Prieto. Es un radar para fines arqueológicos que lo secuestramos los glaciólogos, así que aquí está el radar Teco, si es que todavía está en la sala, volvió entero, así que no hay problema con eso. Y estos son algunos de los datos que se capturaron y que estamos en pleno proceso de análisis. Algunas otras investigaciones emblemáticas, y reitero, no se pueden mencionar todas, pero hace muy pocos días tuvimos la excelente noticia de este investigador de la Universidad de Magallanes, Gary Schaffer. Él es norteamericano, pero con una mujer chilena, así que tiene un buen motivo para estar en Chile. Y obtuvo el premio en Dinamarca. Él es profesor emérito de la Universidad de Copenhague y obtuvo el premio del año, de la investigación del año 2016, de todo Dinamarca. Entonces, pero lamentablemente son malas noticias, digamos. O sea, el premio es excelentes noticias, digamos, y publicó en esta afamada revista Geophysical Research Letters, investigando a través de modelos el pasado, hace millones de años, cómo había sido la relación entre dióxido de carbono y el aumento de temperatura. Y las malas noticias son que a mayor temperatura, esta sensibilidad climática del sistema terrestre atmosférico, oceánico, es mayor. Entonces deberíamos prepararnos incluso para temperaturas más altas a futuro. Esas son las malas noticias. Nos dio una pésima noticia, pero le dieron un premio, así que estamos muy contentos. Acá hay otro ejemplo de nuestros biólogos marinos, particularmente Claudio González. También podemos ver el nombre de Andrés Mancilla, nuestro vicerrector de investigación, y el nombre de Stephen Schoen, que es el presidente de SCAR, esta entidad científica antártica, en que investigaron a través de múltiples campañas de terreno y también análisis toda la biogeografía de esta especie de molusco, la nacela. Así que en esta afamada revista Journal of Biogeography 2017, noticias muy recientes de Claudio González. También tenemos a Karin aquí en el mismo grupo, que está haciendo un trabajo muy unido a este tema y también con, obviamente, investigadores nacionales e internacionales. Acá hay un tema ya de paleoclimático también, en que investigadores nuestros, Rodrigo Villa y Ricardo De Paul, ambos en la sala, investigaron, entiendo que era un lago en Torre del Paine, ¿sí?
y que investigaron cambios climáticos que van atrás en el tiempo 3 milenios, y había cambios a escalas de una frecuencia de cientos de años en este modo anular del sur, que no hay tiempo para explicarlo, pero son temas muy interesantes. Básicamente el pasado es la clave del presente y del futuro, un poco es el tema. Acá hay otro tema, y pueden ver la naturaleza, la categoría de las revistas Nature Geoscience, una de las mejores revistas a nivel mundial, digamos, en geociencia, 2012, en el tema, y aquí estaba involucrado Juan Carlos Aravena, nuestro director de programas antárticos y del Centro Antártico, temas dendrocronológicos, cómo nos dicen los árboles, nos hablan sobre el clima del pasado y cómo pueden ir cambiando estas relaciones, y también nos podemos proyectar entonces a futuro a partir de estos datos. Y aquí está Juan Carlos y compañía haciendo investigaciones, aparentemente en invierno. Quería demostrarnos acá cuán esforzados son. Yo sé que en otras ocasiones son menos esforzados ahí en el campamento y tienen su buena comida y algunas bebidas que no vamos a entrar en detalle. Y acá hay otra, y aquí me va a perdonar Ricardo, pero el Congo. Por algún motivo nuestros investigadores no solo se limitan a las zonas polares y a los territorios subantárticos, sino que a veces participan en estudios tropicales, y aquí vemos un ejemplo. Básicamente Ricardo se encontró con el gorila y le encontró interesante este tema del ciclo del carbono en la cuenca del río Congo. Vamos a dejarlo a él quizá después de la reunión que nos explique en detalle los alcances, pero una revista muy, muy prominente. Así que un orgullo haber estado participando ahí. Biología marina es como la disciplina clásica, bueno, en Chile, en el mundo, pero particularmente también en la Universidad de Magallanes. Ahora se está diversificando un poco más, pero aquí tenemos a uno de nuestros principales exponentes en biología marina, Américo Montiel, del Instituto de la Patagonia, publicando el año pasado en Polar Biology, muy afamada revista, su tema que le ha dedicado realmente una buena parte de su carrera a los poliquetos y biodiversidad en el arco de Scotia. Tenemos también representantes en la alta atmósfera, el tema del ozono, Félix Zamorano, Claudio Casicha, todo un laboratorio aquí formado en aumento del número de personas, con una relación muy estrecha con la sociedad, por temas obvios del efecto, digamos, en la radiación ultravioleta. Aquí Jorge Carrasco también, que está en la sala, meteorólogo, cómo estos efectos en la temperatura se pueden medir y cómo han cambiado, y también en la reflectividad y en el balance energético, no solo en los hielos, sino en el océano austral. Así que Jorge ha sido muy activo en este tema, es uno de los grandes especialistas, climatólogos antárticos. Carlos Cárdenas está involucrado en un proyecto con alemanes de la Universidad de Dresden, muy aplicado en el sentido de las inundaciones, aluviones del río Las Minas, por ejemplo, entonces con medios de sensores remotos y sobrevolando, poniendo cámaras, por ejemplo, y también drones, cómo hacer mapas muy precisos y tratar de evaluar algún síntoma previo a estas inundaciones, erosión básicamente en la cuenca. Había sorpresas aquí. Bueno, es la cuenca del río Las Minas. No hay que olvidarse, y los tenemos un poquito olvidados, hay que decirlo, y tenemos muy grandes representantes aquí en la universidad, profesor emérito Mateo Martinich, que entre muchas de sus múltiples actividades también dedicó tiempo al tema antártico y sobre todo al tema subantártico, y el profesor Sergio Lausich, que ha sido uno de nuestros grandes representantes como historiador antártico, y otros, pero trabajando también en sintonía, por lo menos Sergio, con este Centro de Estudios Hemisféricos Polares, y estos son los vínculos que hay que fortalecer con este instituto allá en Viña del Mar, donde está Consuelo León y su grupo, representado acá, que han hecho una gran labor y se juntan habitualmente una vez al año y muchas veces aquí en Magallanes.
Aquí dentro de la universidad tenemos muy buenos representantes en las ciencias sociales, Gustavo Ramírez, que debe irse a doctorar, y esperamos que se pueda ir a doctorar en temas jurídicos antárticos a Europa, y Claudio Estrada, psicóloga, que ha hecho también temas antárticos, subantárticos, pero colaborando con gente, y hay una iniciativa, me contaba Juan Carlos Aravena en la mañana, que está en curso de juntar. Alejandra Mancilla es magallánica, filósofa, está en la Universidad de Oslo como una posición postdoctoral, con otro chileno, Juan Francisco Salazar, antropólogo en la Universidad de Western Sydney, y junto con Elías Bartisevich, periodista del Instituto Antártico Chileno, de poder impulsar este tema un poco, decía, abandonado. Hay pocos representantes, pero no por eso deja de ser interesante, en muchos ámbitos. Vemos psicología, ciencias jurídicas, filosofía, antropología, periodismo, comunicaciones, en fin. En este querido Magallanes y Punta Arenas en particular, que más allá de una puerta, ya dejamos de hablar de una puerta, es un verdadero polo de desarrollo antártico donde concurren en la actualidad del orden de 20 países que usan Punta Arenas como base para llegar a la Antártica, ya sea por vía aérea o vía marítima, incluyendo obviamente actividades de turismo, pero también actividades científicas y logísticas. Y estos dos proyectos emblemáticos, tres en realidad, no los puedo dejar de mencionar. El Centro Antártico Internacional, un sueño realmente convirtiéndose en realidad, gracias al impulso del gobierno regional, gracias al impulso personal también de nuestro intendente, en que imaginémonos acá una especie de ópera de Sydney, ¿cierto? Acá en la Punta Arenosa, un edificio emblemático. Entiendo que ya todavía está abierto el concurso, pero aparentemente ha suscitado muchísimo interés. Así que este sueño que existía desde hace décadas, ahora realmente se está transformando en una realidad, junto con un esfuerzo común del gobierno regional, obviamente del gobierno central, el INACH y la Universidad de Magallanes, mano a mano, en que estamos colaborando, estamos diseñando ahora los equipos que van a ir dentro de los laboratorios científicos, por ejemplo. Y acá hay un mensaje muy importante. Tenemos que reforzar esta comunicación. Estamos a ¿cuánto? 3 kilómetros del INACH, pero debemos visitarnos más a menudo. Lo estamos haciendo, pero aún más. Así que esta interacción con el INACH, y estamos trabajando mano a mano en sacar adelante este gran proyecto. Otro proyecto emblemático, este Centro de Teledetección y Geociencia, que ya habló el rector, y podemos ver aquí que confluyen 3 instituciones. Va a estar, como también lo dijo el señor rector, en un edificio en el campus universitario, pero junto con la Dirección Meteorológica de Chile, que va a salir de su ámbito más aeronáutico para establecer una relación más estrecha con la sociedad aquí en la ciudad de Punta Arenas, y el Servicio Nacional de Geología y Minería, que solamente tiene personal más bien administrativo aquí en Magallanes y no personal técnico, no tiene geólogos ni geofísicos. En estas 5 grandes líneas en que estamos trabajando y estamos presentando este proyecto al gobierno regional, con inversiones que ustedes se fijan que son bastante importantes, 13.000 millones de pesos o algo así, con una superficie construida de unos 3.500 metros cuadrados. Y un centro subantártico Cabo de Hornos allá en Puerto Williams, que está muy avanzado ya, entiendo que está empezando a construirse pronto, pero con este tema de nuestro querido Ricardo Rozzi, académico de la Universidad de Magallanes, de ética medioambiental, filosofía, ética, en fin, y botánica, en fin, conocer este mundo maravilloso con lupa allá en Puerto Williams. En fin, conclusiones, estamos realmente viviendo un momento histórico en Magallanes con proyectos que se están concretando, con un aumento sustancial de la planta de académicos en la universidad, no solo haciendo investigación, sino transversalmente docencia, vinculación con el medio, en que cada vez nuestra universidad se está posicionando cada vez más y sirviendo a un público más amplio, ya tratando de capturar estos alumnos que se nos van para el norte, tratando de capturarlos acá y recibiendo a su vez, como lo dijo el rector,
alumnos de Europa, de Norteamérica, a nuestros programas. Se van a amplificar los escenarios, los impactos del cambio climático en el futuro, también en esta región, así que es un tema que hay que continuar monitoreando, estudiando, sobre todo los impactos. Financiar proyectos científicos a largo plazo, muy importante, los programas de monitoreo y los vínculos antártico-subantárticos. Reforzar la colaboración a todo nivel, nacional, internacional, científica, logística, también con las Fuerzas Armadas, mejorar nuestras capacidades logísticas. Tenemos obviamente limitaciones en aeronaves, en rompehielos y sobre todo dedicado a la ciencia. Y finalmente fortalecer las ciencias sociales, que ya lo mencioné, y los presupuestos, porque a veces uno va a las reuniones, digamos, y hay algunos representantes del Ministerio de Hacienda y ahí se terminan los sueños, pero es nuestro deber, digamos, de poder sensibilizar a nuestras autoridades y sobre todo a los que manejan los recursos. Y con eso espero no haberme extendido demasiado y les agradezco mucho la atención.